Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes, hermanos y hermanas. Espero que se encuentre bien, inshallah, y que estén en buena forma. Entonces, siguiendo con los argumentos de la autenticidad de la sunna, es decir, de los hadices del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Y ya hemos visto argumentos del Corán, argumentos claros que dejan claro el tema de que Allah habla en el Corán y distingue entre lo que es el Corán, lo que fue revelado al profeta Muhammad, y también lo que fue revelado al profeta Muhammad como otra revelación, ya fuera del Corán, que son los hadices, ¿no? Y que también el profeta Muhammad decía cosas sobre la religión con sus propias palabras, ¿no? Obviamente que él no sabía nada, pero es una revelación a través del ángel Gabriel, es una revelación también de Dios a través del ángel Gabriel. Y también hemos visto algunos ejemplos que no puede ser que, Dios nos ordena cosas en el Corán, pero no nos detalla cómo hacerlo. Y no podemos encontrar en el Corán cómo es la manera, la forma de cómo hacerlo, como por ejemplo la oración, el zakat en algunos aspectos, el ayuno también de Ramadán en algunos aspectos, etc., ¿no? Y también no se sabe el juicio de varios casos que surgen que surgen en el tiempo. Y ahora vamos a ver los milagros científicos. Como vimos milagros científicos que hacen que el Corán es palabra de Dios, pues también el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, en algunos hadices contienen milagros científicos que indican que no son palabras suyas, sino son palabras de Dios, o son también una revelación divina. Entonces, comenzando primero con un hadith, pues en que el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dice, pues aquí puedo pasarles después el libro, ¿no? Para que ustedes vean y lean esto, ¿no? Es un libro que habla de los milagros científicos en la sunna. Dice el hadith, dice y después el profeta Muhammad dice, cada uno fue creado con 360 articulaciones o uniones, articulaciones. Es un hadith transmitido por Muslim, ¿ya? Es un hadith transmitido por Muslim, ¿ya? Que encontramos en Sahih. Sahih quiere decir libro auténtico de Muslim, es decir, Muslim fue un sabio especialista en los hadices que juntó muchos hadices sobre el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Entonces, este hadith que acabo de mencionar, pues lo encontramos aquí, ¿no? Son varios tomos, ese es como están viendo, es el sexto, ¿ya? Es el sexto tomo, ¿ya? Pues dice el profeta Muhammad, cada uno fue creado con 360 articulaciones, ¿ya? Y eso el profeta Muhammad no podía saberlo porque no era un geocientífico o no era no sabía nada de la ciencia, o del cuerpo humano, ¿no? Entonces eso da a entender que este hadith pues es una revelación divina. Es una revelación divina que el profeta Muhammad, que era un ser humano que vivía en la Meca, que era
o sea, que antes era iletrado y analfabeta, no podía saber esto, porque eso, y no tenía tampoco los medios de tecnología para saber sobre esto. Entonces dice, pues las articulaciones es el punto de encuentro entre dos huesos, un hueso y un cartílago, o entre dos cartílagos, en alguna parte del cuerpo humano. Los científicos han contado el número total de articulaciones en el cuerpo como sigue. Desglose de la cantidad total de articulaciones. En el cráneo hay 86. En la garganta hay 6. En el tórax 66. En la espina dorsal y la pelvis hay 76. En las extremidades superiores, 32 por 2 son 64. Luego en las extremidades inferiores, 31 por 2 son 62. El número total de articulaciones son 360 articulaciones. Ya, entonces este hadith lo encontramos, como les enseñé, en Sahih Muslim, que es un libro donde el sabio muslim ha juntado los hadiths del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ahora vamos a ver otro hadith, que el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo, pues un hombre le dijo al profeta, que la paz sea con él, aconséjame. Y el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, le contesta, no te enfurezcas. ¿Ya? Y lo repitió varias veces. Imagínense. O sea, uno que te dice, aconséjame, ¿no? Y el profeta Muhammad le da un consejo de ese tipo. No te enfurezcas, es decir, no te pongas tan molesto, ¿ya? Entonces, obviamente que detrás de esto hay una gran enseñanza, hay una gran lección, ¿no? O sea, y de hecho sabemos que cuando pides un consejo a alguien, pues, o sea, el consejo que te da sabe cuál es el resultado, sea bueno o malo, ¿no? de lo que te aconseja evitar o de lo que te aconseja hacer, ¿no? Pero aquí el profeta Muhammad sallam está aconsejando al hombre que le pidió el consejo evitar, o sea, hacer algo para evitar una cosa, ¿no? ¿Hacer qué? Hacer, o sea, que no te enfurezcas. Entonces, y lo repitió varias veces. Vamos a ver por qué. ¿Por qué dijo esto? Y también entendemos que eso no podía el profeta Muhammad sallam saberlo. A ver, dice, explicación textual. Es sabido en el campo de la medicina que prevenir es mejor que curar. Y aquí encontramos que el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, recomienda abandonar la excitación y el dejarse llevar por las causas del enfado, y repitiéndolo 3 veces. Confirma lo perjudicial de este dejarse llevar, de manera que, diciendo cada vez, no te enfades. Intenta evitar las consecuencias subsiguientes de este enfado. Ahora, el hecho científico. Un estudio moderno que se publicó en la revista de medicina interna Archive of Internal Medicine ha demostrado que los hombres más proclives a la excitación y al enfado están expuestos 3 veces más que sus homólogos, más tranquilos a tener una crisis cardíaca a pesar de que no tengan un historial familiar de infartos de miocardio. Los investigadores han analizado datos registrados de 1.300 alumnos de la Universidad Johns Hopkins entre el periodo comprendido de 1948 a 1964, haciendo un seguimiento especial a 1.055 hombres. Los investigadores han demostrado que los que tenían tendencia a enfurecerse con rapidez eran más proclives a tener enfermedades de las arterias coronarias. Los estudios anteriores también mostraron que, de entre ellos, los que tenían un carácter más agresivo tenían más posibilidades de sufrir un infarto cerebral.
Los investigadores creen que es debido a la relación con la secreción exagerada de las hormonas adrenalina y noradrenalina. Estas hormonas, que son las que se segregan en la sangre respondiendo a un sobresalto, hacen que los vasos sanguíneos se contraigan, se acelere el corazón y segregue más sangre al cuerpo. Entonces, el milagro científico de este dicho profético, hasta ahora nadie ha alcanzado su dimensión científica o médica. Las investigaciones científicas han demostrado que las hormonas adrenalina y noradrenalina multiplican su nivel en sangre cuando la persona está en posición vertical, aumentando aún más cuando la misma está en un estado de enfurecimiento o de excitación. Las dos hormonas mencionadas son las responsables de la respuesta al enfrentamiento o a la huida, fight or flight, ante un peligro, de manera que aumentan los latidos del corazón y elevan la tensión sanguínea, preparándose el cuerpo para una de las dos opciones, de forma que cambiando la posición, pasando de estar de pie a estar tumbado, disminuye el nivel de segregación de esas hormonas. Por consiguiente, disminuye el nivel de enfurecimiento, lo que confirma lo que el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, nos ha enseñado hace más de 14 siglos. ¿Ya? Entonces dijo este hadith que es no te enfurezcas, y en otro hadith también encontramos que el más fuerte de toda la gente no es aquel que gana en la pelea, ¿no? Sino es aquel que tiene el poder de controlarse ya cuando se enfurece o cuando se pone molesto, ¿no? Dijo el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, en otro hadith, como aquí dice, además de este hadith que hemos mencionado, pues en árabe, laysa ash-shadidu bi-sur'ah, walakin ash-shadid alladhi, pues que el más fuerte de la gente no es aquel que gana en la pelea, sino es aquel que tiene el poder de controlarse cuando se pone molesto. Entonces, este hadith o esos dos no pueden ser palabras solo del profeta Muhammad, porque requieren de un estudio, de una investigación, de un análisis, y también requieren varios aparatos para poder medir varios sistemas del cuerpo, ¿no? Entonces, y eso no existía hace 1400 años, ¿no? Entonces, si no, era una revelación de Dios al profeta Muhammad aparte del Corán. Ahora, sí, otro hadith, y con eso vamos a terminar, inshallah, porque sí son varios, y les dejaré, inshallah, el link para poder tener ese libro, ¿ya? Otro hadith, el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: todo hijo de Adán se corrompe en la tierra, excepto el sacro del que fue creado, el hombre, y de este será resucitado de nuevo en el día del juicio final. El sacro también lo que se llama el coxis, ¿ya? El coxis, que es un huesito, ¿ya? Que está en la última parte de la columna, ¿ya? De la columna vertebral. Entonces, como aquí dice, el sacro es un pequeño hueso triangular al final de la espina dorsal y normalmente está constituido por 4 vértebras fundidas. Está considerado como el contenedor del nódulo primitivo que precede a la formación del feto. Después de la desaparición del nódulo, únicamente queda la pequeña semilla dentro del sacro. Cuando el esperma fertiliza un óvulo, comienza la formación del feto. 15 días después de la concepción, el nódulo primitivo aparece en la parte dorsal del embrión con un final puntiagudo llamado hueso
primitivo. Desde el nódulo y el hueso primitivos se forman todo el tejido del feto y los órganos. Después de la creación y la formación del feto, desde el nódulo y el hueso primitivos, estos se hacen más delgados y se instalan en las últimas vértebras del sacro, el coxis, conservando sus características individuales. Así, el nódulo y el hueso primitivos son preservados dentro del sacro. El científico alemán Hans Sperman dirigió experimentos sobre el rasgo y el nodo primitivos y encontró que ellos organizan la creación del feto. Él lo llamó entonces el organizador de Sperman y fue premiado con el premio Nobel en 1935 por su descubrimiento. Cuando Sperman intentó destruir el organizador de Sperman en los anfibios, demostró que ni se puede romper ni destruir con las altas temperaturas de la ebullición. En 2002, el doctor Al-Jilani y el Sheikh Abdul-Majid Al-Zindani quemó 5 huesos de coxis hasta que se llegaron a poner rojos y entonces se pusieron negros y encontró que el único músculo tejido en las células de la médula ósea del hueso se quemaron, mientras las células del hueso del coxis no se vieron afectadas. Entonces, ¿cuál es el milagro científico? El mencionado dicho del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, contiene los siguientes hechos. Primero, los seres humanos son creados del nódulo y de la línea dorsal primitivos. 2. Estos no menguan ni se destruyen. 3. En el día del juicio, la reconstrucción se desarrollará a partir de ellos. Las declaraciones del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, acerca del coxis, están entre sus milagros científicos. Declaró que este diminuto hueso es el origen de los seres humanos y contiene la semilla de la cual serán resucitados el día del juicio final. También mencionó que esta semilla no se descompone en la tierra después de la muerte. Entonces, como han visto, hermanos y hermanas, que son solo 3 hadices y hay varios también. Aquí hay varios. Por ejemplo, dice, este hadith que acabo de mencionar sobre el coxis es transmitido por Muslim, es registrado en Sahih Muslim, ¿ya? También hay otro hadith, por ejemplo, que habla de cuando, sí, Bueno, entonces hay varios, ¿ya? Entonces creo que esos 3 son suficientes y inshallah les dejaré el enlace de este libro en la página para que ustedes lo puedan leer y ver. Entonces miren que esos 3 hadices y hay varios que enseñan que el profeta Muhammad sallam no podía saber todo eso, no podía saber las consecuencias o el resultado del consejo que da, por ejemplo, o de la información que da, ¿no? Sino, obviamente, como era un hombre, por ejemplo, que vivía en la Meca y hace 1400 años, y como todos sabemos que la tecnología pues ha aparecido hace nomás así pocos años, como 20 años más o menos, entonces, pues el profeta Muhammad sallam, para saber todo esto, o sea, necesitaba aparatos, necesitaba de una tecnología más alta, ¿ya? Para saber todo eso. Pero él no tenía nada y eso indica que esos hadices pues provienen de Dios, ¿no? Es una revelación divina, igual que el Corán, pero son aparte. Entonces, y por eso el profeta Muhammad sallam también, hablando del enfurecimiento, ¿no? Recomendó también que el que se enfurece y está parado, que se sienta, ¿no? Que se siente. Y si uno está sentado y se enfurece, o sea, pues que se eche, ¿no? Que se eche, ¿ya? Entonces, como si una forma, ¿no? Miren, o sea, y eso sí, es una forma para poder disminuir, como hemos visto, el enfurecimiento, ¿no? Entonces, inshallah, continuaremos en las próximas clases. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos perdone los pecados y que nos mantenga firmes en el Islam
y que nos conceda más conocimiento sobre el Islam y el profeta Muhammad, y que nos ayude para ponerlo en práctica. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes, hermanos y hermanas, y que tengan, inshallah, un buen fin de semana. Cuídense mucho. Assalamu alaikum.